A ansiedade, semelhantemente à depressão, Ansiedad, muy semejante a la depresión, ha sido una gran causadora de muchas enfermedades, además de conflictos, no solamente con personas de fuera, mas especialmente en el seno familiar, porque la ansiedad es un factor externo que genera un factor interno. Y ella generalmente tiene su causa en preocupaciones de las cuales muchas veces escapan de nuestras manos. Por ejemplo, una cuenta atrasada, deudas, falta de trabajo, conflictos en el hogar pueden llevar a la ansiedad y una serie de otras situaciones. Mas ahora te digo, la ansiedad no sería falta de fe de que Dios puede solucionar cualquier problema. Yo creo que sí. Por eso que Satanás ha acercado tanto a las personas de circunstancias desfavorables para llevarlas a la ansiedad. Y entonces Jesús nos invita a venir a un lugar como este, con agua pura, corriente, en un ambiente natural, tranquilo, para desacelerarnos un poco, porque la ansiedad está muy relacionada a la vida agitada, especialmente en las ciudades. Entonces, sería falta de fe en realidad, tener ansiedad delante de cosas que Dios tiene poder para suplir. Si tú estás sin trabajo, ¿por qué no confiar en Dios de que va a suplir esa necesidad de alguna manera? Si la tarjeta de crédito dio algún problema, ¿por qué no puedes confiar en Dios que va a solucionar de alguna manera? Si existe un conflicto en el hogar, intrigas, ¿por qué no podemos ejercer fe de que Dios puede solucionar esos problemas? Me gustaría que en esta oportunidad estudiáramos algunos ejemplos de algunas biografías bíblicas de unos personajes que demuestran cuál debe ser la actitud de la persona delante de una situación extrema. Y es lo que Dios espera de nosotros hoy. Me gustaría iniciar con el primer ejemplo. Y ustedes pueden imaginar cuál sería el primer ejemplo. Claro, Jesús. Y ustedes pueden imaginar también cuál historia que demuestra total falta de ansiedad, completa ausencia de ansiedad en un momento difícil. Quizás algunos estén diciendo, Jesús durmiendo en medio de la tempestad. Y yo diría, realmente este es el ejemplo que vamos a usar para comenzar. Mateos capítulo 8, versículo 26, dice lo siguiente. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y sus discípulos vinieron y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús entonces le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y aquellos hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Parece casi increíble pintar este cuadro en nuestra mente. Una barca casi hundiéndose y allí todos los tripulantes tomados de ansiedad, mas Jesús dormía y él decía a toda la gente, desde la página 344 hasta la página 346, tiene el relato específico de esos versículos. Allí la hermana White dice que los discípulos estaban acostumbrados a lidiar con tempestades en aquel mismo lago. Entonces los discípulos, por tratarse de pescadores, sobre todo Pedro, que era experiente, estaban en su hábitat natural. Estaban acostumbrados a lidiar con el agua, al paso que Jesús, que era un carpintero, estaba en su ambiente antinatural, pero dormía. Y no era cualquier sueño. Nos dice el deseado que Jesús dormía un sueño de la perfecta paz y confianza en Dios. O sea,
Su sentir en aquel reposo era como si él estuviera en su lecho, en su casa, completamente exento de ansiedad, ignorando las circunstancias graves que lo cercaban en ese momento, al paso que los discípulos, tomados de ansiedad, luchaban por sus vidas. Y la ansiedad fue tan grande que ellos se olvidaron hasta mismo quién estaba en el barco, que era el propio Cristo, el creador del mar, del cielo y de la tierra. Ellos se olvidaron de este detalle. Entonces muchas veces cuando empezamos a luchar con las circunstancias desfavorables, nos olvidamos hasta mismo que Jesús está en el mismo barco. Y muchas veces, de hecho, Jesús duerme en nuestro barco. Él no nos abandona, pero Él duerme en nuestro barco. Y tenemos la fuerte impresión de que fuimos dejados a pelear solos. Mas eso no es verdad. El hecho de Jesús dormir en nuestro barco no quiere decir que Él abandonó el barco. Lo que pasa es que muchas veces nosotros intentamos tomar las circunstancias en nuestras manos y ignoramos la presencia de Jesús en el barco. ¿Y sabe por qué muchas veces Jesús duerme en nuestro barco? Es porque nos quiere enseñar algo. Quiere enseñarnos que cuando las cosas escapan de nuestras manos, la mejor cosa a hacer es descansar en Dios. Y en los momentos difíciles, cuando descansamos en Dios, esto no significa que somos ociosos, porque muchos confunden la confianza del hombre en Dios con ociosidad, y eso no es verdad. Muchas veces miramos para una persona que delante de una situación desfavorable permanece tranquilo, sobrio, señor de sí. Acusamos al hermano de ser ocioso, mas eso no es ociosidad. La ociosidad es algo totalmente diferente, es la indolencia, es nuestra actitud de pereza, de flojera, delante de una necesidad. No tiene nada que ver con nuestra actitud de fe delante de una circunstancia difícil de la vida. En muchos momentos, Jesús podría haber sido considerado ocioso, mas no era. Él simplemente estaba no siendo ansioso delante de una circunstancia difícil. Y en aquella noche, cuando Jesús durmió en el barco de los discípulos, Él quería enseñar una lección para la humanidad, no solamente para los discípulos, especialmente para Pedro, que estaba muy acostumbrado a tomar las cosas en sus manos. Mas Él quería enseñar para todas las generaciones que vendrían después de Él, que en los momentos difíciles debemos descansar. Cuando las cosas se escapan de nuestra mano, la mejor cosa es reposar, pues en el extremo de los hombres que Dios trabaja. Imagina Daniel cuando fue llevado al pozo de los leones. Él demostró total confianza en Dios, nada de ansiedad. No se exasperó, no se exacerbó, mas permaneció calmo y señor de sí, aún cuando fue puesto en el foso de los leones. Eso Jesús nos quiere enseñar, especialmente en los últimos días en que vivimos, que delante de las circunstancias difíciles debemos mantenernos calmos en Dios. ¿Sabe quién aprendió una maravillosa lección en esta noche? Pedro, porque cerca de 20 años más tarde, él vendría a ser encontrado en circunstancias totalmente adversas a las que él estaba acostumbrado. Mira conmigo en Hechos capítulo 12. Yo creo que ustedes ya deben saber cuál historia vamos a hacer referencia ahora. Hechos 12. Aquí estamos cerca de 20 años a frente del día en que Jesús durmió en el barco para enseñar especialmente a Pedro. Pedro, yo sé que tú eres impetuoso y estás acostumbrado a tomar las cosas en sus manos, mas cuando las cosas se escapen de tu control, aprende la lección. Descansa en el Padre, porque Él no los dejará huérfanos. Y aunque Él esté durmiendo en el barco de nuestra vida, Él no nos abandona. En el capítulo 12 de Hechos, estamos en el año 44 después de Cristo, algunos años após la muerte de Jesús, 10 años após el cerramiento de la puerta de la gracia,
para los judíos y el Evangelio ya estaba por todo el mundo. Tenemos aquí uno de los primeros discípulos a ser muertos, Santiago, capítulo 12, verso 2. Santiago fue decapitado. Y eso agradó a los judíos. Y Herodes, para continuar su agrado a los judíos, perdió también uno de los principales apóstoles, Pedro, el cual también sería ejecutado. Pero Herodes se acordó de la anterior miraculosa huida de los discípulos y de esta vez hizo varias precauciones. Él prendió a Pedro en una celda que fue labrada dentro de una roca para llegar hasta el lugar donde Pedro estaba preso. Era necesario pasar por 3 portones. El portón de la entrada, el cual había soldados afuera y adentro. El portón intermediario, el cual tenía soldados adentro y afuera. Y el portón interno, el cual también tenía soldados de afuera y soldados adentro. Dentro del núcleo donde se encontraba Pedro preso, fueron colocados soldados a la derecha y a la izquierda, los cuales estaban acorrentados a las manos de Pedro, impidiendo cualquier posibilidad de huida humana. El relato que les estoy contando está en Hechos de los Apóstoles, de la página 144 hasta la página 148. Pedro sería ejecutado en el día siguiente. Él estaba encarcelado en tales circunstancias, impidiendo cualquier posibilidad de huida. O sea, humanamente hablando, era imposible a alguien huir de allí. Entonces llegamos a un extremo de la vida de Pedro. No había qué hacer. En aquel momento, su habilidad como pescador no serviría para nada, o cualquier otra habilidad que pudiera tener. No le era preciosa en este momento. Él estaba en circunstancias donde solamente una cosa él podría hacer. ¿Y cuál? La que Jesús hizo esa noche en el barco. Dormir. Él sabía que sería ejecutado el día siguiente, sería decapitado. ¿Cuál fue su actitud en la noche anterior? Miren conmigo. Capítulo 12, el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba durmiendo en una situación de esa. ¿Tú dormirías sabiendo que en el día siguiente tú serías decapitado? Verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro al lado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. El libro Hechos de los Apóstoles, relatando esa parte de las Escrituras, dice que cuando el ángel apareció en la celda, una luz muy fuerte inundó el lugar, y esta luz no despertó a Pedro. Pedro solamente despertó de aquel sueño profundo cuando el ángel lo tocó. El ángel tuvo que tocarle: Pedro, Pedro, despierta, despierta, Pedro. ¿Será que Pedro estaba durmiendo profundamente? Obviamente que sí. La sierva de Dios dice que él durmió un sueño de la perfecta confianza en Dios, un sueño infantil. ¿Será que entendemos esto? ¿Cómo puede un hombre que sabía que iría a ser decapitado en el día siguiente, una muerte brutal, estaría durmiendo en la noche anterior, un sueño tan profundo, a punto de no despertar? Él estaba totalmente libre de ansiedad. La perplejidad de las circunstancias desfavorables no causaron ningún poco de temor en Pedro. Él reposaba, como un niño reposa en su cunita, teniendo la seguridad de que sus padres están allí para darle cualquier apoyo. Este sueño Dios quiere enseñarnos a tener, pues habrá un día en que no solamente yo y ni solamente tú, mas nuestros hijos, nuestras esposas, y entonces necesitaremos permanecer exentos de la ansiedad. O nosotros mismos nos encontraremos en circunstancias
similares a la de Pedro, presos, recluidos, esperando una ejecución brutal en el día siguiente. Y Dios nos desea que pasemos la noche en angustia, en ansiedad, comiéndose las uñas. Dios desea que demostremos fe. Dios desea que demostremos seguridad. Dios desea que demostremos creencia de que Él está en el control de nuestra vida, aunque el barco esté al punto de naufragar. Eso es lo que espera de nosotros. Eso es lo que Pedro demostró en aquella noche. Esto es lo que nosotros debemos aprender, porque Él aprendió con Jesús. Cuando Él vio a Jesús descansando, en un momento desfavorable, Él dijo, Señor, ¿no te da que perezamos? 20 años más tarde, Él vino a entender la lección de Jesús. Cuando no hay nada que podemos hacer, la mejor cosa es dormir. Otro personaje que me viene en la memoria es John Hus. Seguramente tú lo conoces. Está registrado en el Conflicto de los Siglos, página 107. John Hus sería decapitado también el día siguiente. Y en aquella página del Gran Conflicto de los Siglos, los últimos párrafos, la sierva de Dios dice que estaba a escribir a un amigo. Y ella dice que la paz del cielo estaba iluminando su mente, como si él no tuviese que enfrentar una hoguera el día siguiente. Él estaba totalmente libre de ansiedad, libre de cualquier perplejidad. Y escribía su carta a su amigo como si aún tuviera hartos años de vida. La paz del cielo inundó su corazón. Otro ejemplo de alguien que demostró paz en situación catastrófica fue Luis de Berquín, acusado por los romanos de haber rompido una imagen, fue condenado a la hoguera. Esa historia puede encontrarla en el Conflicto de los Siglos, página 218. Él fue condenado también a muerte. Él sería estrangulado y su cuerpo cremado. Y allí dice el relato que él puso su mejor ropa, su mejor traje, y desfiló por las calles de París. Y las personas miraban para aquella figura y decían, ¿cómo puede su rostro reflejar la paz del cielo? Él parece hablar de cosas celestiales y eternas. Y las personas quedaban perplejas y no podían entender cómo un hombre que se dirigía para la muerte permanecía tan tranquilo. A veces, cosas tan pequeñas quitan nuestra paz. A veces, un simple conflicto, quizás un mes en que no entró un valor que yo estimaba y yo me pongo tan preocupado. Mis expresiones faciales demuestran mi preocupación y ansiedad, mientras estas personas y muchos otros que eran conducidos en realidad con toda su familia al Coliseo para ser masticados por leones, no demostraban ninguna expresión de ansiedad, de perplejidad, mas demostraban tan solamente confianza en Dios. Pablo, cuando caminó para su ejecución, dice el relato inspirado en Hechos de los Apóstoles, que no se veía cualquier trazo de preocupación, cualquier señal de preocupación en su rostro, sino una fisonomía de alguien que estaba en paz. Y cuando la espada del carrasco bajó, removiendo entonces la vida de este hombre de Dios, su última expresión, dice el relato, fue de paz, seguridad y tranquilidad. Como Esteban, veían su rostro como el rostro de un ángel al ser ejecutado. Esto Dios quiere enseñarnos. Esto quiere poner en nuestra mente. Las pequeñas cosas que nosotros enfrentamos en el día a día, las pequeñas dificultades que nosotros pasamos, son solamente clases que Dios nos está ministrando para aprender a descansar en Él, para aprender a dejar la ansiedad a un lado cuando las cosas estén realmente más graves. Y este día va a llegar. Todos nosotros pasaremos por la cueva de los leones en los últimos días. Todos estaremos propensos a tener que deponer de nuestra fe en una hoguera. Todos nosotros
somos candidatos a tener nuestra cabeza removida. En las aflicciones de los últimos días, todos nosotros. Entonces, hoy, las deudas, los conflictos, las frustraciones, las expectativas frustradas, entre muchas otras cosas, son sino etapas preparatorias para las grandes luchas que serán trabadas en los últimos días. Por eso que Dios llama hoy, venid y reposad. Pongáis sobre mí su fardo de perplejidad. No andéis ansiosos, porque su fardo me pertenece, su carga me pertenece. Yo cuidaré de ti para que en aquel día en que las cosas verdaderamente escapen de nuestro control, estemos en paz. Si tú me permites, me gustaría leer aún la última porción de versículos. Yo creo que son importantes en este momento. Lucas 12, verso 22, Jesús dice: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Porque la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Verso 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Mirad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios así viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni andéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquello que más nos trae ansiedad, en realidad, son las necesidades vitales. Esa es la realidad. Comida, bebida, ropa, recursos para sostenernos. Y Jesús aquí dice en Lucas y Mateo 6:33 que nosotros debemos buscar primero el reino del cielo. Y todas esas cosas en el contexto, no es una Ferrari, más comida, bebida y ropa. Todas estas cosas que son vitales nos serán añadidas. Entonces, si hoy usted ha pasado por alguna dificultad, se ha enfrentado a alguna crisis financiera, alguna crisis en el matrimonio, alguna crisis familiar, quizás los hijos estén desviándose del camino de la fe, quizás la esposa esté débil en la fe, no andéis ansiosos, porque la ansiedad no soluciona nuestros problemas. Es como dijo Jesús aquí en Lucas, la ansiedad no nos hace crecer, no hace aumentar nuestra estatura. Entonces, si yo estoy ansioso por alguna deuda, mi ansiedad no va a quitar la deuda, solo va a agregar un fardo más a mis hombros, porque voy a tener que batallar para quitar la dívida y tendré que hacer eso ansioso. Entonces, si la ansiedad toca a su puerta, haga como Jesús, descanse. ¿Cómo tú puedes descansar en este momento? Tú no tienes que ir a un barco. Tú puedes descansar quizás retirándose a un lugar tranquilo. Si tú vives en la ciudad, vaya a un parque. Quizás en un horario donde la gente no esté allí. Si tú tienes el privilegio, como muchos son, de vivir cerca de un lugar como este, retírese a un lugar con agua corriente. Pase algunos momentos allí meditando, orando. Intente desviar su mente de los problemas. La meditación, las escrituras y la oración tienen un poder muy grande para bañar la ansiedad. Y es eso que Jesús nos llama en este momento. Venid, reposad un poco.
Si esta es tu situación, acepte el consejo de Jesús. Deje sus labores, retírese a un lugar confortable, cómodo, y estoy seguro de que allí pasará de ti tu ansiedad.